El día en que estaba lavando una taza en la cocina y el vapor del agua caliente empañó por un momento la ventana frente a mí, sentí una incomodidad difícil de nombrar. Como si algo muy simple estuviera fuera de lugar en la manera en que llevaba mi vida. Ejercicio 24. No percibo lo que más me conviene. El agua seguía corriendo mientras repetía en silencio la frase. No percibo lo que más me conviene. Al principio parecía una afirmación incómoda, casi ofensiva para el orgullo que siempre había sentido por mis decisiones. Durante años había pensado que mi capacidad para planear, elegir, calcular y prever era una señal de inteligencia. Había aprendido a medir resultados, a evaluar riesgos, a perseguir oportunidades. Pero esa mañana, mientras el vapor se desvanecía lentamente del vidrio, la frase del ejercicio empezó a abrir un espacio nuevo dentro de mí. No percibo lo que más me conviene. Había algo profundamente liberador en admitirlo. Recordé entonces algo que había leído tiempo atrás en La ciencia de hacerse rico de Wallace de Wattles. Él hablaba de actuar desde la fe en una inteligencia mayor que organiza la vida. Decía que la mente humana suele actuar desde la apariencia inmediata de las cosas, mientras que la verdadera creación surge cuando dejamos de depender únicamente de lo que los sentidos perciben. En ese momento comprendí que Wattles no estaba hablando solo de dinero o prosperidad. Estaba hablando de percepción. Y eso era exactamente lo que el ejercicio parecía señalar. El ego siempre cree saber qué le conviene. Quiere seguridad. Quiere reconocimiento. Quiere evitar dolor. Pero el curso estaba diciendo algo radicalmente distinto, que la mente que cree saber lo que le conviene está basada en una percepción equivocada. Mientras pensaba en esto, me vino a la memoria una escena de la película Your Name, esa animación donde dos personas intercambian sus vidas sin comprender al principio qué está ocurriendo. Lo fascinante de esa historia es que los personajes creen tomar decisiones normales, pero poco a poco descubren que su perspectiva era incompleta. Solo al mirar desde el lugar del otro pueden entender realmente lo que estaba sucediendo. Esa película siempre me ha parecido una metáfora perfecta de la conciencia. Creemos ver. Creemos entender. Creemos decidir. Pero en realidad estamos mirando solo una pequeña parte del cuadro. No percibo lo que más me conviene. Mientras secaba la taza, una pequeña conversación interior comenzó a surgir, como si dos voces distintas estuvieran observando la frase. El ego habló primero. Claro que sabes lo que te conviene. Has tomado decisiones durante toda tu vida. Has aprendido de tus errores. Has construido cosas, ¿cómo podría ser que no supieras lo que es mejor para ti? Pero había otra voz más silenciosa. No discutía. No defendía nada. Simplemente observaba. Si realmente supieras lo que te conviene, ¿por qué tantas decisiones que parecían correctas terminaron en conflicto? La pregunta cayó dentro de mí como una piedra en un lago quieto. Recordé relaciones que creí perfectas y que terminaron en dolor. Recordé proyectos que pensé que me harían feliz y que solo trajeron estrés. Recordé metas que una vez me parecieron esenciales y que ahora ni siquiera importaban. Entonces la frase del ejercicio empezó a cambiar de significado. No era una crítica. Era una liberación. Si no percibo lo que más me conviene, entonces tal vez no tengo que cargar con el peso de saberlo todo. Tal vez puedo aprender a escuchar algo más profundo que mis cálculos mentales. Mientras el pensamiento se asentaba, recordé otra idea que había leído en Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Él hablaba de la diferencia entre la mente consciente que analiza y la inteligencia más profunda que surge cuando la mente se vuelve receptiva. Hill describía ese momento como si una intuición superior tomara el control, guiando decisiones que la lógica por sí sola no podía explicar. En ese instante entendí algo que nunca había conectado del todo. La mente del ego decide desde el miedo. La mente guiada por el espíritu decide desde la claridad. El ego busca controlar el futuro. El Espíritu Santo ve el cuadro completo. El ego pregunta, ¿qué me conviene ahora? El espíritu responde, ¿qué te conduce a la paz? Esas dos preguntas parecen similares, pero en realidad pertenecen a mundos completamente distintos. El ego calcula ventajas. El espíritu revela verdad.
Y la verdad rara vez coincide con lo que el ego cree que le conviene. Mientras caminaba hacia la sala con la taza en la mano, apareció en mi mente el recuerdo de ese documental llamado Time is Art, Synchronicity and the Collective Awakening. En una de sus reflexiones se sugiere que la vida está llena de sincronías que nuestra mente racional no logra entender. Eventos aparentemente aleatorios terminan conectándose de formas inesperadas, como si hubiera una inteligencia organizando los encuentros. Pensé en todas las veces que había intentado forzar algo en mi vida. Relaciones que insistí en mantener. Caminos que traté de controlar. Resultados que creí necesitar. Y como, una y otra vez, la vida me llevó por rutas completamente distintas. Tal vez porque yo no percibía lo que realmente me convenía. El curso parece sugerir algo profundamente simple y a la vez radical: nuestra percepción está filtrada por el miedo. Vemos el mundo a través de la historia personal. A través de heridas. A través de expectativas. Y desde ese filtro creemos saber lo que nos hará felices. Pero la percepción del Espíritu Santo no funciona así. No busca proteger una identidad. Busca recordar la verdad. Cuando esa comprensión empezó a asentarse en mí, algo muy curioso ocurrió. La frase dejó de sentirse como una pérdida de control. Empezó a sentirse como descanso. Porque si no percibo lo que más me conviene, entonces tal vez puedo dejar de luchar tanto por decidir cada detalle de la vida. Tal vez puedo aprender a preguntar. Tal vez puedo aprender a escuchar. La diferencia entre esas dos posturas es enorme. El ego declara. El espíritu escucha. El ego impone. El espíritu permite. El ego insiste en tener razón. El espíritu se interesa en ver con claridad. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de algo muy sencillo. Muchas de las decisiones que creemos tomar en libertad en realidad son reacciones. Reacciones al miedo. Reacciones al pasado. Reacciones a la necesidad de proteger una imagen. Pero cuando la mente reconoce que su percepción es limitada, algo nuevo se abre. La humildad. Y esa humildad no es debilidad. Es apertura. Es el reconocimiento de que existe una inteligencia mayor que la mente separada. En ese momento comprendí que este ejercicio no busca que dejemos de tomar decisiones. Busca que dejemos de creer que la mente del ego es la única que puede tomarlas. La verdadera elección ocurre cuando la mente se aquieta lo suficiente para escuchar. Y entonces aparece una forma distinta de ver. Una forma que no se basa en el miedo ni en la defensa. Una percepción que reconoce que la vida tiene un orden más amplio que nuestras estrategias personales. Mientras me sentaba en silencio, repetí nuevamente la frase. No percibo lo que más me conviene. Y por primera vez no sentí resistencia. Sentí alivio. Porque si mi percepción ha estado limitada, entonces también existe la posibilidad de una percepción más profunda. Una percepción que no nace del cálculo sino de la claridad. Tal vez eso es lo que el curso llama visión. No la visión física, sino la capacidad de ver más allá de la historia personal. Más allá de los temores que distorsionan la percepción. Más allá de la necesidad constante de controlar el resultado. Cuando esa visión comienza a despertar, las decisiones dejan de ser una batalla. Se vuelven una consecuencia natural de la paz. Y entonces la pregunta ya no es ¿qué me conviene? La pregunta se vuelve mucho más simple. ¿Qué es verdadero aquí? Porque cuando la verdad aparece, lo que conviene se revela por sí solo. Y en ese instante comprendí algo que me dejó en silencio durante varios minutos. Tal vez el mayor obstáculo para recibir guía no es la falta de inteligencia. Es la creencia de que ya sabemos. Leer lentamente estas palabras, como si respiraran conmigo, me dejó una sensación muy distinta a la que tenía cuando empecé el día. Porque lo que debía recordar no era una estrategia. Era algo mucho más suave. Que la mente que cree saber lo que le conviene casi siempre está defendiendo una ilusión. Y que cuando esa defensa se relaja, algo dentro de nosotros empieza a escuchar una voz mucho más antigua que nuestros pensamientos. Una voz que no necesita imponerse. Porque siempre ha estado ahí. Esperando a que dejemos de insistir en que ya sabemos el camino.
Horas después de aquella mañana en la cocina, salí a caminar sin rumbo por una calle tranquila y el ruido de mis propios pasos comenzó a escucharse más fuerte que mis pensamientos. Había repetido el ejercicio varias veces desde que lo leí. No percibo lo que más me conviene. La frase seguía girando dentro de mí como una llave que abre una puerta que no sabía que estaba ahí. No era una idea complicada, pero tenía la fuerza de algo que sacude una certeza muy antigua. Durante años había vivido convencido de que mis decisiones eran el resultado de ver con claridad lo que era mejor para mí. Sin embargo, mientras caminaba, algo empezó a mostrarse con una sinceridad incómoda. Muchas de las cosas que elegí creyendo que me convenían habían nacido del miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarme atrás. Y el miedo siempre habla con voz convincente. Mientras avanzaba entre los árboles del parque recordé algo que había leído de T. Harv Eker en Los secretos de la mente millonaria. Él decía que nuestras decisiones financieras, laborales o incluso personales suelen surgir de patrones mentales invisibles que aprendimos mucho antes de darnos cuenta. Programas internos que repiten la misma lógica una y otra vez. Esa idea siempre me pareció interesante, pero ese día empezó a sentirse profundamente personal. Porque si mis creencias internas dirigen mis elecciones, entonces no soy tan libre como creía. Tal vez el ejercicio no está diciendo que la vida sea confusa. Tal vez está diciendo que la mente que interpreta la vida está condicionada. En ese momento apareció nuevamente la conversación silenciosa entre las dos voces que el curso describe con tanta claridad. El ego habló primero, como siempre lo hace. Sabes lo que te conviene. Has aprendido con la experiencia. Sabes que te hace feliz. Pero algo más profundo respondió con una calma que no discutía. Si realmente lo supieras, no habría tanta tensión en tus decisiones. La frase me dejó quieto unos segundos. Porque el ego toma decisiones desde la urgencia. El Espíritu Santo observa desde la paz. ¿El ego pregunta qué gano? ¿El Espíritu pregunta qué es verdadero? Mientras seguía caminando recordé un momento muy concreto de ese pequeño documental que Bruce Lipton presentó sobre su investigación en The Biology of Belief. En ese trabajo Lipton explica que nuestras percepciones biológicas están profundamente influenciadas por nuestras creencias. El cuerpo responde a lo que creemos que es real, no necesariamente a lo que realmente es. Y entonces comprendí algo que nunca había visto con tanta claridad. El ego no toma decisiones basadas en la realidad. Las toma basándose en interpretaciones. Si creo que el mundo es peligroso, elegiré protegerme. Si creo que debo competir para sobrevivir, elegiré atacar. Si creo que necesito aprobación para sentir valor, elegiré complacer. Pero ninguna de esas decisiones nace de ver con claridad. Nacen de intentar proteger una identidad. Mientras ese pensamiento se asentaba dentro de mí, apareció en mi memoria una escena muy particular de la película Your Name. Hay un momento en esa historia donde los protagonistas intentan comprender por qué sus vidas parecen entrelazarse de una manera que no pueden controlar. Al principio intentan forzar la lógica, explicar lo que ocurre con la mente racional. Pero poco a poco descubren que lo que sucede es mucho más grande que su comprensión inmediata. Ese momento siempre me ha parecido profundamente simbólico. La vida parece caótica cuando se mira desde la perspectiva limitada del ego. Pero cuando algo más profundo empieza a revelarse, el caos se convierte en una coreografía invisible. Quizá eso es lo que el ejercicio intenta enseñarnos. Que nuestras decisiones, cuando nacen del miedo, intentan controlar un escenario que en realidad no vemos completo. Y cuando la mente reconoce esa limitación, algo se relaja. Mientras me sentaba en una banca del parque, apareció una memoria muy concreta de mi propia vida. Recordé una decisión importante que tomé años atrás creyendo que me llevaría exactamente a donde quería llegar. Tenía lógica. Tenía argumentos. Tenía aprobación externa. Y sin embargo terminó llevándome a una situación completamente distinta. Durante mucho tiempo interpreté eso como un error. Pero ahora empezaba a verlo de otra manera. Tal vez no fue un error. Tal vez fue una corrección. El ego cree que equivocarse es fracasar.
El Espíritu Santo usa cada error como redirección. Y esa redirección solo se vuelve visible cuando dejamos de defender la decisión original. Mientras respiraba lentamente, me di cuenta de algo más. El ejercicio no dice que no sepamos nada. Dice que no percibimos lo que más nos conviene. Eso significa que lo que llamamos conveniencia suele estar basado en una visión muy corta del tiempo. El ego piensa en el beneficio inmediato. El espíritu ve consecuencias invisibles. El ego busca placer rápido. El espíritu busca paz duradera. El ego quiere resultados. El espíritu quiere verdad. Mientras observaba cómo el viento movía las hojas de los árboles, comprendí que muchas veces lo que creemos que nos conviene en el momento es exactamente lo que perpetúa el conflicto más adelante. Elegimos desde la prisa. Elegimos desde la comparación. Elegimos desde la ansiedad. Pero la mente que está en paz no tiene prisa. Y entonces surgió una pregunta muy sencilla dentro de mí. ¿Qué pasaría si antes de decidir algo simplemente reconociera que no veo el cuadro completo? No como derrota, sino como apertura. Porque cuando la mente se abre, la guía aparece de formas inesperadas. A veces como intuición. A veces como una sensación de claridad. A veces como una sincronía. En ese momento recordé una escena de la película Time is Art, Synchronicity and the Collective Awakening. Hay un instante en ese documental donde se sugiere que la vida responde a estados de conciencia más que a planes mentales. Que la realidad parece reorganizarse cuando dejamos de resistirla. Esa idea me pareció muy cercana a lo que estaba sintiendo. El ego intenta construir el futuro. El Espíritu Santo revela el presente. Y cuando el presente se ve con claridad, el camino aparece solo. Me quedé sentado varios minutos observando la gente pasar. Cada persona parecía llevar su propia historia, sus propios pensamientos, sus propias decisiones creyendo que sabían exactamente lo que necesitaban hacer. Y entonces algo muy simple se volvió evidente. Todos estamos intentando elegir lo que creemos que nos conviene. Pero casi nadie cuestiona la percepción desde la cual está eligiendo. El curso parece invitarnos a hacer justamente eso. No cambiar inmediatamente nuestras decisiones, sino cuestionar la percepción que las origina. Porque cuando la percepción cambia, las decisiones se transforman solas. Y esa transformación no ocurre por esfuerzo. Ocurre por claridad. Mientras me levantaba de la banca, repetí nuevamente el ejercicio en silencio. No percibo lo que más me conviene. Esta vez la frase no sonaba como una limitación. Sonaba como una puerta. Una puerta hacia una forma de vivir mucho más ligera. Una forma donde la mente no tiene que anticipar cada resultado. Donde la inteligencia que sostiene la vida puede empezar a guiar los pasos. Tal vez la verdadera sabiduría no es saber siempre qué hacer. Tal vez es reconocer cuando la mente necesita quedarse en silencio para escuchar algo más profundo. Porque cuando la mente deja de insistir en tener razón, algo muy extraño ocurre. Empieza a ver. Y cuando empieza a ver, las decisiones dejan de sentirse como apuestas. Se convierten en movimientos naturales dentro de una corriente mucho más amplia que nuestra pequeña historia personal. Y entonces lo que realmente conviene aparece sin necesidad de buscarlo. Como si siempre hubiera estado ahí. Esperando a que dejáramos de decidir desde el miedo. Y empezáramos a caminar desde la confianza. La noche cayó lentamente sobre lo que había comenzado aquella mañana. Y el silencio de la casa se volvió tan profundo que podía escuchar el ritmo de mi propia respiración como si fuera una marea tranquila entrando y saliendo del pecho. No había ocurrido nada extraordinario durante el día. Ninguna revelación espectacular, ningún evento que pudiera describirse como espiritual. Solo pequeñas escenas cotidianas, una caminata, una conversación breve, el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Pero algo dentro de mí había cambiado de forma casi imperceptible. Como cuando el río cambia su dirección unos centímetros y, sin embargo, con el tiempo termina desembocando en otro lugar completamente distinto. Había repetido muchas veces la frase del ejercicio durante el día. No percibo lo que más me conviene.
Al principio esa afirmación parecía desafiar la confianza que siempre había depositado en mi capacidad para elegir. Pero ahora, sentado en la penumbra de la habitación, empezaba a sentir que esa frase no era una renuncia a la inteligencia. Era una rendición de algo más profundo, la necesidad constante de controlar el resultado de la vida. Durante años pensé que vivir consistía en tomar decisiones correctas. Elegir bien. Prever riesgos. Evitar errores. Pero esa noche comenzó a revelarse algo distinto. Tal vez vivir no consiste en decidirlo todo. Tal vez consiste en aprender a ver. Mientras esa idea se abría dentro de mí, recordé algo que había leído de Napoleón Hill en Piense y hágase rico. Hill hablaba de la intuición como una forma de inteligencia que aparece cuando la mente se vuelve receptiva. Decía que muchas de las grandes decisiones que transforman la vida no nacen del análisis lógico, sino de una percepción más silenciosa que parece surgir desde un lugar más profundo que el pensamiento. Siempre había interpretado esa idea como una estrategia mental. Pero esa noche empecé a entenderla como una experiencia espiritual. Porque el curso no está hablando simplemente de intuición. Está hablando de guía. La guía del Espíritu Santo no funciona como el pensamiento habitual. No argumenta. No presiona. No convence. Simplemente revela. Y para que algo pueda revelarse, primero debe existir silencio. Mientras observaba la luz tenue de la lámpara sobre la mesa, apareció nuevamente esa conversación interior que había surgido durante el día. El ego seguía intentando proteger su posición. Si no sabes lo que te conviene, entonces podrías cometer errores. Necesitas analizar, comparar, prever. Pero la otra voz seguía siendo extrañamente tranquila. ¿Cuántas veces analizaste todo y aún así terminaste en conflicto? La pregunta no era acusatoria. Era honesta. Recordé decisiones que tomé después de semanas de análisis y que aún así terminaron llevándome a situaciones inesperadas. Recordé planes que parecían perfectos y que terminaron desmoronándose de formas que nunca habría imaginado. Y entonces algo empezó a volverse evidente. El problema no era que la vida fuera impredecible. El problema era que la mente del ego cree que puede comprender un universo completo desde una percepción extremadamente limitada. Mientras esa comprensión se asentaba lentamente, me vino a la mente otra imagen cinematográfica que siempre me ha parecido profundamente simbólica. En la película Your Name, hay un momento en que los protagonistas comienzan a entender que sus vidas están conectadas por algo que trasciende su comprensión racional. Durante gran parte de la historia creen que pueden controlar lo que ocurre, pero finalmente descubren que existe una inteligencia mucho más amplia que organiza los acontecimientos. Esa escena siempre me ha parecido una metáfora de la conciencia. La mente individual cree que dirige la historia. Pero en realidad participa en algo mucho más grande. Cuando esa verdad comienza a sentirse, no solo a pensarse, aparece una sensación muy particular. Humildad. No la humildad de sentirse pequeño, sino la humildad de reconocer que la mente separada no necesita dirigir todo el proceso de la vida. En ese momento recordé algo que Wallace de Wattles escribió en La ciencia de hacerse rico. Él insistía en que la verdadera creación ocurre cuando actuamos desde la confianza en la inteligencia universal que sostiene todas las cosas. No se trata de pasividad, decía, sino de una cooperación consciente con una mente más amplia que la mente personal. Tal vez eso es exactamente lo que el curso intenta despertar. No una vida sin decisiones, sino una vida donde las decisiones surgen desde la paz. El ego decide desde la ansiedad. El Espíritu Santo decide desde la visión. El ego calcula probabilidades. El Espíritu reconoce propósito. El ego busca asegurar resultados. El Espíritu revela significado. Mientras repetía esas ideas en silencio, algo curioso ocurrió. La frase del ejercicio dejó de sentirse como una afirmación mental. Se volvió una especie de meditación. No percibo lo que más me conviene. Y al aceptar eso, la mente se volvió más suave. Más abierta. Más dispuesta a escuchar. En ese silencio apareció otra comprensión muy simple. Tal vez el verdadero problema nunca ha sido tomar decisiones equivocadas.
Tal vez el problema ha sido creer que estamos solos al tomarlas. El curso insiste una y otra vez en que la guía está disponible en cada momento. Pero el ego rara vez la escucha. Porque el ego quiere decidir primero y confirmar después. El Espíritu Santo funciona exactamente al revés. Primero invita al silencio. Luego revela. Mientras respiraba lentamente, recordé también algo fascinante que Bruce Lipton menciona en su trabajo sobre la percepción biológica en The Biology of Belief. Lipton explica que nuestras células responden a las interpretaciones que hacemos del entorno. No reaccionan a la realidad absoluta, sino a la historia que la mente cuenta sobre esa realidad. Eso significa que la percepción no solo influye en nuestras decisiones. Influye en nuestra biología. Cuando la mente vive en miedo, el cuerpo se contrae. Cuando la mente vive en confianza, el cuerpo se expande. Tal vez por eso el curso insiste tanto en corregir la percepción. Porque cuando la percepción cambia, la experiencia completa de la vida cambia con ella. Mientras esa idea se asentaba en mí, apareció una sensación de quietud que no necesitaba explicación. Era como si algo dentro de mí hubiera dejado de luchar contra la incertidumbre de la vida. Como si la mente hubiera comprendido que no necesita anticiparlo todo para estar en paz. Tal vez la paz no viene de tener respuestas. Tal vez viene de confiar en la guía que aparece cuando dejamos de insistir en saber. En ese momento entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. La mente del ego quiere controlar el futuro. La mente guiada por el Espíritu Santo simplemente camina. Y al caminar, descubre. Mientras la noche seguía avanzando, la frase del ejercicio empezó a sentirse casi como una oración. No percibo lo que más me conviene. Por favor, muéstramelo. No con palabras. No con teorías. Sino con visión. Y entonces comprendí algo que me dejó en silencio durante un largo rato. Tal vez la vida no está esperando que tomemos todas las decisiones correctas. Tal vez está esperando que aprendamos a escuchar. Porque cuando la mente se vuelve verdaderamente receptiva, la guía no necesita imponerse. Aparece. A veces como una intuición muy suave. A veces como una claridad repentina. A veces como una coincidencia que reorganiza todo el camino. Pero siempre llega. Siempre ha estado ahí. Esperando que dejemos de decidir desde el miedo. Y comencemos a caminar desde la confianza. Mientras la luz de la lámpara iluminaba apenas la habitación, algo dentro de mí comprendió que el día no había terminado con una conclusión. Había terminado con una apertura. Una apertura hacia la posibilidad de vivir de una manera mucho más simple. Más silenciosa. Más verdadera. Recordando suavemente algo que ahora parecía evidente. Que la mente que cree saber lo que le conviene casi siempre está intentando proteger una historia. Pero la mente que se atreve a no saber, comienza a ver. Y cuando empieza a ver, descubre algo profundamente liberador. Que la vida no necesita ser controlada. Solo necesita ser escuchada. Y en ese silencio, la respiración siguió entrando y saliendo del pecho como una marea tranquila. Como si algo dentro de mí recordara, sin palabras, que el camino siempre había estado ahí.